Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al destacado psiquiatra y terapeuta familiar dominicano, el doctor José Dunker. Muchísimas gracias por el honor. Sí, gracias por invitarme, Federico, a este espacio de Esferas de Poder. Gracias. Fíjese, doctor, con usted es una persona bastante apropiada para tratar un panorama importantísimo en los actuales momentos, en que se discute acerca del comportamiento de las personas, de la salud mental. La salud mental es fundamental para el equilibrio, el manejo y la armonía social. Y donde haya problemas en ese sentido, bueno, se nota el desequilibrio. ¿Cómo andamos en esos menesteres aquí, doctor? Mira, hay indicadores importantes y te quiero mencionar especialmente lo que está pasando en este momento en Villamella. Es una situación a la cual deberíamos prestarle atención porque esta mañana me informaron que la comunidad estaba intervenida por la violencia, los muertos. Una persona que vive en ese lugar y laboraba en el mismo centro que yo, dice: doctor, no podíamos salir por la situación de violencia que hay en Villamella. Yo creo que tenemos que prestar atención porque esto es un síntoma de una sociedad que no está funcionando bien. Haití es un buen reflejo de cuando se pierde el control de todo el orden social, con estas pandillas de delincuentes imponiendo el orden. Entonces, nosotros no tenemos esa situación como la de Haití, pero tenemos algunos focos como Villamella que debemos prestarle atención para que no se nos complique la cosa. Y yo te quiero sugerir que el problema no es de Villamella, sino de un sistema social que no se ha acostumbrado a respetar las reglas establecidas. Si no respetamos las reglas establecidas, de alguna manera vamos a tener expresiones o de violencia, de corrupción, de accidentes o de otros malestares en la sociedad. ¿Qué impacto tiene todo esto, doctor, en el comportamiento, en la salud mental específicamente? Que se ha hablado tanto en estos días de cuáles son los factores que contribuyen con esa raigambre social. Mira, muy importante, cuando tú vives en una comunidad como está sucediendo hoy en Villamella, ese ambiente se convierte en un estresor social. Un estresor significa un disparador de trastornos mentales. O sea, hay personas que vienen con un estado emocional medianamente compensado, medianamente descompensado y que podrían seguir normales, pero al vivir en un escenario como este, de miedo, eso resulta ser la gota que rebosa el vaso y quiero decir que de ahí pueden aparecer trastornos físicos y mentales. Hay personas que pueden aparecer con hipertensión, con cefaleas, con problemas que van a ir al médico sin relacionarlo con esos estresores sociales que son la violencia en una comunidad. Por eso nosotros tenemos datos muy claros de la diferencia de vivir en la capital a vivir en el campo. O sea, es más fácil volverte loco en la capital que en el campo. O sea, en el campo tú no estás sometido a estos estresores y hay mayor bienestar. Claro, el problema del campo es que no tiene los otros aditamentos que se necesitan para vivir. Pero la tranquilidad del campo nuestro y del campo en general, es un componente que facilita la salud mental. Todo lo contrario de vivir en algunos barrios de la capital, que es como vivir en medio de un campo de batalla. ¿En qué dimensión se manifiestan los trastornos y cuáles son los más comunes, doctor? Mira, yo he hablado de 3 tipos de trastornos que el individuo puede pasar. Y para eso te tengo que explicar que el cerebro humano, las evidencias de los últimos estudios que se han hecho sugieren que tenemos un cerebro formado por 3 circuitos.
Y esos 3 circuitos son responsables del comportamiento cotidiano del ser humano. Y cuando esos circuitos se descomponen, ahí vienen los trastornos mentales. Entonces, esos 3 circuitos son, te lo explico rápidamente, mire, el cerebro tiene lo que podemos llamar un circuito de alarma. Cuando tú ves algo que te causa miedo, se dispara el circuito de alarma. Pero ese circuito cuando se dispara, a algunos le puede provocar un infarto, hipertensión, diabetes, un ataque de pánico. Es decir, porque es una parte del cerebro que se dispara literalmente y que necesita esas situaciones del medio ambiente que son disparadores de lo que pasa en la salud del individuo. De modo que la sociedad tiene que ver con la salud mental de la gente que vive en ella. Hay también otro tipo de trastornos que son las conductas inadaptadas, o sea, el delincuente, el adicto. Aquí la situación es diferente. Hay personas que van a la vida adulta con necesidades insatisfechas, porque en su familia de origen no lograron sentido de pertenencia. Mira, es importante que cuando tú sales de tu casa, tú salgas con la idea de que tienes una familia, que tú le dueles a una familia, que si te pasa algo hay gente que está por ti, que si te va bien hay gente que se va a poner feliz. O sea, tú eres parte de una familia. Pero desafortunadamente hay muchas personas que salen a la calle sin esa sensación imprescindible para la vida. Entonces, esta gente cuando no logra en la sociedad las relaciones humanas adecuadas por un bullying, por un rechazo, que se va a producir siempre, tú ves. Pero tú tienes que tener resistencia para que eso no te descompense. Pero a este individuo eso lo descompensa y entonces aparecen conductas inadaptadas. O sea, lo que te estoy sugiriendo es que los trastornos mentales están influidos por lo que pasa en la sociedad. Entonces, hay factores que tienen que ver con el miedo, hay factores que tienen que ver con la descompensación social y finalmente hay enfermedades mentales que vienen por pérdidas en la vida. Cuando tú pierdes un soporte emocional importante, tu cerebro puede reaccionar con una enfermedad, aunque tu mente y los demás no lo relacionen, pero perder un ser querido puede hacer que tu cuerpo rebote si estás predispuesto para eso. Y mire, y un factor importante que se está descubriendo en los últimos años que influye en la salud mental es el rencor acumulado. Cuando tú odias, cuando tú tienes una queja contra alguien acumulada de tu entorno, de tu familia, de tu grupo de trabajo, ya hoy día la medicina ha descubierto que eso es como si fuera un virus metido en tu cuerpo para causar enfermedades. Que hay enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes que tienen relación directa con rencores acumulados en la persona. De modo que hay estresores que disparan los trastornos mentales. En términos de comportamiento numérico, a nivel estadístico, doctor, ¿reflejamos un comportamiento estándar o un aumento en los trastornos? No, mira, desde la pandemia se ha observado un aumento de los trastornos, o sea, se ha descrito especialmente depresión. La pandemia nos obligó a recluirnos y además la pandemia vino con un mensaje negativo porque había como un temor de lo que podría pasar detrás de todo esto. Y hay algunos componentes bioquímicos incluso que el COVID-19 disparaba una sustancia, un neurotransmisor cerebral que se llaman citocina, que tiene que ver con el mecanismo de la depresión.
De todas maneras, las estadísticas mostraron un incremento de la depresión y de enfermedades que consideramos como si fueran equivalentes depresivos. Te voy a dar un ejemplo. Para nosotros, los trastornos digestivos son equivalentes depresivos. O sea, los problemas de la digestión, a los tigres no les da problema con la digestión. Problemas de la digestión le da a personas que se exigen más de la cuenta, gente demasiado seria, que son la misma gente que hace depresión. Entonces, todos estos factores tienen que ver a la hora de uno desarrollar un trastorno mental. ¿Hay algún parámetro numérico que refleje un comportamiento distinto a la anterioridad del COVID, doctor? Sí, los datos que he leído a nivel internacional y del país hablan de un incremento de todos los trastornos mentales, especialmente depresión y ansiedad, Pero debo decirte que cada persona reacciona de manera individual a los estresores de la sociedad. Y la pandemia, aparte del microbio y las consecuencias médicas de la pandemia era un estresor que asustaba, que nos obligaba a estar en la casa, y todo eso estresa, todo eso dispara situaciones. Entonces hay personas que tuvieron su propia reacción. Yo no sé si tú recuerdas que la pandemia coincidió con el teteo, o sea, la gente en los barrios. Bueno, es que alguna gente se hartó de estar encerrada y no sabía vivir dentro de la casa. Entonces la gente comenzaron a explotar en los teteos. Esa fue una conducta de adaptación, una conducta no necesariamente equilibrada, sino que para algunos, uno se deprime, pero otros los que salen a la calle a dar la impresión de que no le importa nada. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor José Dunker, destacado psiquiatra y terapeuta familiar. Necesitamos familia donde hay un papá y una mamá, y que esa familia se den las oportunidades normales que la mayoría de la gente quiere para sus hijos. Pero en la realidad tenemos muchos hijos criándose sin papá. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor José Dunker, psiquiatra y terapeuta familiar. Doctor, redondeando con el asunto de la salud mental, hay un 911 con la salud mental, hay una crisis con respecto a este tema que genera tanta preocupación en distintos sectores de la sociedad dominicana. Sí, hay un tema de salud pública que apunta a la salud mental, porque en los últimos años todas las enfermedades han sido atacadas, disminuidas por el avance de las ciencias médicas. O sea, las ciencias médicas han prácticamente eliminado una cantidad de enfermedades infecciosas, de condiciones que antes eran necesariamente mortales. Las ciencias médicas han ido ganándole terreno a la enfermedad. Pero en las enfermedades mentales ha sido todo lo contrario. O sea, no hemos avanzado en el manejo de las enfermedades mentales. Y por el contrario, ha habido un incremento en las enfermedades mentales. Hay una situación de depresión y suicidio, ansiedad, adicciones que están en incremento. O sea, las conductas inadaptadas antisociales
están atacando sociedades que antes no estaban expuestas a eso, como Europa, por ejemplo. Europa solía tener una de las sociedades con más seguridad social y de repente en Europa comienzan a aparecer conductas antisociales. De modo que sí estamos viviendo un momento de gran preocupación en la salud pública hacia específicamente los trastornos mentales. En cuanto a los trastornos mentales, hay una especificación que también llama preocupación, como es el trastorno de la personalidad antisocial. ¿Cómo andan esos parámetros, doctor? Sí, mira, hay conductas inadaptadas de personas que se hacen daño por su comportamiento, la sustancia que utilizan o hacen daño a la sociedad. Y son un reflejo de la misma sociedad funcionando mal. Para que la sociedad funcione bien, hay por lo menos 2 requisitos que debemos llenar. Uno de esos requisitos es que la sociedad aprenda a vivir bajo el imperio de la ley. O sea, que aprendamos a respetar el semáforo, a pagar los impuestos, a respetar la valla que nos separa de la casa del vecino. O sea, a respetar los acuerdos, la palabra empeñada. O sea, una sociedad para funcionar bien necesita imperio de la ley. Y cuando hay un hábito de cumplir las reglas establecidas, todos los parámetros sociales mejoran. Y el segundo elemento es la familia. O sea, si queremos una sociedad funcionando bien, aparte del hábito de cumplir reglas, necesitamos familia donde hay un papá y una mamá. Y que esa familia se den las oportunidades normales que la mayoría de la gente quiere para sus hijos. Pero en la realidad tenemos muchos hijos criándose sin papá. Hay muchos hombres que son responsables para preñar una mujer, pero la sueltan en banda, entonces los hijos se crían sin esa protección que tiene papá. Y la realidad es que nadie cría mejor que el propio papá y la misma mamá. Y cuando los hijos ruedan por la casa, esos son hijos más expuestos a tener conductas antisociales y que perjudican a la sociedad. De modo que si queremos una mejor República Dominicana, tenemos que apuntar en 2 direcciones importantes. Fortalecer la familia, que haya más familia con un papá y una mamá unidos para criar a sus hijos. Y tenemos que crear en la sociedad el hábito de cumplir las reglas establecidas. Hay un comportamiento social que es prácticamente delincuencial, doctor. Pero hay grandes tratadistas como Enrico Ferri, César Lombroso, etcétera, que plantean temas conductuales que han desatado innumerables tesis filosóficas, hipótesis de que si el delincuente es nato, que si se hace, pero sin embargo vemos en la calle muchas personas que, por ejemplo, en el tránsito, tratan de violentar al que va conduciendo correctamente. Siempre ellos tienen la razón. ¿A qué usted atribuye este tipo de comportamiento? Mira, claramente podemos afirmar hoy que no se nace. El delincuente no nace porque ya la genética ha avanzado y es posible estudiar el genoma humano y basta con tú tomar 100 psicópatas y tú revisarle los genes a ver si hay algo común y no ha aparecido un gen que explique la delincuencia. Entonces no se nace y podemos afirmar hoy con bastante seguridad que hay 2 factores que construyen el delincuente. Se puede nacer con vulnerabilidad, o sea, vulnerabilidad significa una tendencia o predisposición, pero hay 2 factores que construyen al delincuente. Uno son errores que se producen en la familia.
cuando un hijo se cría sin el calor de una buena relación con mamá y papá, cuando un hijo se cría en la calle, rodando de casa en casa, cuando no hay un cumplimiento de los deberes de papá y mamá con los hijos, estamos contribuyendo a un futuro delincuente. Y lo mismo va a pasar en la escuela cuando no logramos que los muchachos se inserten en su grupo de iguales. La escuela es un segundo hogar y la tarea de la escuela es que los muchachos aprendan allí a vivir en sociedad. Y cuando los muchachos se insertan en su grupo de iguales en la escuela, lo van a hacer en la sociedad. Ahora, si fracasaron en la casa y también fracasan en la escuela, esos son futuros delincuentes. ¿Cómo usted ve la sociedad del futuro frente a el incremento de este tipo de casos y qué medida es más aconsejable para tratar de aminorar o por lo menos detener este tipo de comportamiento? Mira, la medida número 1 significa adiestrar a los padres para la crianza de los hijos. Ese es un capítulo vacío en nuestra programación, porque los padres lo que hacen es repetir la fórmula que sus padres usaron con ellos. Pero yo pienso que nuestro sistema educativo e incluso los medios de comunicación deberían tener programas sistemáticos diciendo a los padres cómo se crían a los hijos. Hay padres que maltratan a los hijos creyendo que lo están haciendo bien. Hay padres que matan a los hijos a golpe. Hay videos que andan por ahí de padres con unos castigos infernales sobre los hijos. Y hoy día ya sabemos que eso hace daño. Hay padres que usan disciplina, que marca a los hijos. Y hoy día ya sabemos las herramientas básicas de la buena crianza. Y te lo voy a resumir con lo que yo he llamado la regla universal de crianza para criar bien los hijos. Y es esto, mira, que los niños al principio cuando nacen necesitan sobreprotección, cariño, afecto. Después que caminan hay que irlos soltando poco a poco para que aprendan a hacer la cosa por sí mismos. Y finalmente cuando se ponen grandes y alzan el vuelo hay que soltarlos en banda. Ya no podemos seguir como si fueran niños criándolos y apegados a ellos, sino que ya son grandes y tienen que pichar su propio juego. Si lo criamos así, con más probabilidad vamos a tener hijos sanos y felices. ¿En qué medida afecta el comportamiento social la adicción a estupefacientes? Muchísimo, muchísimo. Obviamente la adicción a estupefacientes es una consecuencia del fracaso en la escuela y el fracaso en la casa. O sea, el muchacho que cae en uso de drogas fracasó en la escuela. Si tú lo buscas vas a ver que él no logró ser un compañero sociable de sus amiguitos y seguramente fracasó en la casa de alguna manera, pero a la vez se convierte en un individuo que le va a hacer la vida imposible a los demás y que él mismo va a sufrir las consecuencias de su conducta. La buena noticia es que se puede corregir. O sea que hay grupos de ayuda, hay grupos de apoyo para el muchacho que cae en las drogas y que los resultados son auspiciosos y lo difícil a veces es lograr que ellos se inserten en estos espacios de ayuda, pero hay esperanza para el adicto que busca ayuda. Doctor, por otra parte, independientemente de que el comportamiento de la personalidad antisocial tenga un componente incorregible, como sostienen ustedes en sus tesis, la mayoría de los psiquiatras, ¿hay una manera de que un individuo pueda por lo menos controlarse ese comportamiento?
Sí, no, te quiero decir que yo no usaría la palabra incorregible. Lo que pasa es que no tenemos las respuestas adecuadas para hacerlo en nuestro país. O sea, si tú tienes un muchacho inadaptado en República Dominicana, no hay buenas respuestas para eso. O sea, nuestras correccionales no están equipadas para manejar de la manera como es posible, con efectividad, esta conducta. Pero ya se manejan técnicas que funcionan. O sea, nosotros podríamos tener y deberíamos tener en todas las regiones del país estos lugares donde se puede recluir un muchacho que se pasó de la raya. Porque, mira, hay algunas familias que tienen un hijo que literalmente ya no saben qué hacer con ese muchacho. Entonces, en esos casos extremos, la sociedad debe tener respuesta donde estos muchachos se puedan recluir y aprender nuevos comportamientos. Se puede aprender nuevos comportamientos, por eso va a demandar inversión del Estado para tener allí los recursos humanos y físicos para que estas cosas se hagan realidad. Doctor, agradecemos su brillante participación, como siempre, muy orientadora hacia la ciudadanía en estos temas que son de tanta trascendencia para el manejo, el comportamiento y la civilización social. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Pues gracias, Federico, y siempre estamos a tus órdenes para hablar sobre las esferas de poder. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor José Dunker, reputado psiquiatra y terapeuta familiar dominicano. Proseguimos con nuestro contenido.